Revisión del sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema del cuerpo de perfecta organización que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Es responsable de controlar y coordinar todos los demás sistemas del cuerpo para que funcionen de manera armoniosa y eficiente. La neurología es el estudio científico de la estructura, función y patología del sistema nervioso. Divisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso se separa en tres subdivisiones principales. 1. El sistema nervioso central. Está formado por el cerebro, la médula espinal, los nervios espinales y los nervios craneales. Controla el estado de conciencia y muchas actividades mentales, las funciones de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto, y las acciones de los músculos voluntarios que incluyen todos los movimientos del cuerpo y las expresiones faciales. 2. El sistema nervioso periférico. Es un sistema de nervios que conecta las partes periféricas o externas del cuerpo del sistema nervioso central. Tiene tanto nervios sensoriales como motores. Su función es transportar impulsos o mensajes desde y hacia el sistema nervioso central. 3. El sistema nervioso autónomo. Es la parte del sistema nervioso que controla los músculos involuntarios. Regula las actividades de los músculos lisos, las glándulas, los vasos sanguíneos, el corazón e incluso la respiración. El cerebro y la médula espinal. El cerebro es la parte del sistema nervioso central que se encuentra en el cráneo. Es la organización de tejido nervioso más grande y compleja. Controla las sensaciones, los músculos, la actividad de las glándulas y la capacidad de pensar y sentir emociones. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se origina en el cerebro y se extiende hasta la extremidad inferior del tronco. Se encuentra protegida por la columna vertebral. 31 pares de nervios espinales se extienden desde la médula espinal para dirigirse a los músculos y la piel del tronco y las extremidades. Nervios. Los nervios son cordones blanquecinos constituidos por manojos de fibras nerviosas unidas por el tejido conectivo mediante el cual se transmiten los impulsos. Los nervios se originan en el cerebro y en la médula espinal y envían sus ramificaciones a todas las partes del cuerpo. Tipos de nervios. El primero, los nervios sensoriales, también denominados nervios aferentes, transmiten impulsos o mensajes desde los órganos de los sentidos hacia el cerebro, donde se experimentan las sensaciones como el tacto, el frío, el calor, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el dolor y la presión. Las terminaciones nerviosas sensoriales denominadas receptores se encuentran cerca de la superficie de la piel. Los impulsos pasan desde los nervios sensoriales hacia el cerebro y regresan a través de los nervios motores hacia los músculos. Los músculos se mueven como resultado del circuito completo. Los nervios motores, también denominados nervios eferentes, envían impulsos desde el cerebro hacia los músculos o las glándulas. Los impulsos transmitidos producen movimientos. Es la forma más simple de actividad nerviosa en la que participa un nervio sensorial y motor llamado reflejo. Un reflejo es la reacción automática a un estímulo que implica el movimiento de un impulso desde el receptor sensorial mediante el nervio sensorial hacia la médula espinal. Se envía un impulso de respuesta mediante una neurona motora hacia un músculo, lo que origina una reacción. Por ejemplo, retirar rápidamente la mano de un objeto caliente. Nervios de la cabeza, el rostro y el cuello. El nervio craneal conecta el cerebro con los músculos de la cabeza, el rostro y el cuello. El nervio craneal más grande es el quinto nervio craneal, también llamado nervio trifacial o nervio trigémino. Es el nervio sensorial del rostro más importante
que funciona como nervio motor de los músculos que controlan la masticación. Tiene 3 divisiones. Nervio oftálmico. Envía impulsos desde la piel de la frente, los párpados superiores, la porción inferior del cuero cabelludo, las órbitas, el globo ocular y las fosas nasales. Nervio mandibular. Afecta la piel del labio inferior, del mentón y del oído externo. Nervio maxilar. Envía impulsos a la parte superior del rostro. El séptimo nervio craneal, también denominado nervio facial, es el nervio motor del rostro más importante. Sus divisiones y ramificaciones controlan todos los músculos de la expresión del rostro. Comienzan desde la parte inferior de la oreja y se extiende hasta los músculos del cuello. Los siguientes son las ramificaciones más importantes del nervio facial. Nervio ocular posterior. Afecta a los músculos que están detrás del oído en la base del cráneo. Nervio temporal. Afecta a los músculos de la sien, los párpados, las cejas y la parte superior de las mejillas. Nervio cigomático, superior e inferior. Afectan los músculos de la parte superior de la mejilla. Nervio bucal. Afecta los músculos de la boca. Nervio mandibular marginal. Afecta los músculos del mentón y del labio inferior. Nervios cervicales. Afectan el costado del cuello y el músculo cutáneo del cuello. El 11º nervio craneal, también se denomina nervio accesorio, es un nervio motor que controla el movimiento de los músculos del cuello y los hombros. Este nervio es importante para los cosmetólogos porque se ve afectado durante los tratamientos faciales, principalmente cuando el cliente recibe sus masajes. Nervios de brazos y manos. Los nervios de brazos y manos más importantes se encuentran a continuación. Nervio digital, nervio sensorial motor y sus ramificaciones que envían impulsos a los dedos de la mano. Nervio radial, nervio sensorial motor que con sus ramificaciones llega al brazo del lado del pulgar y al dorso de la mano. Nervio mediano, nervio sensorial motor, es más pequeño que los nervios cubital y radial y que con sus ramificaciones llega a los brazos y manos. Nervio cubital, nervio sensorial motor que con sus ramificaciones afecta el brazo del lado del dedo meñique y la palma de la mano. Nervios de la parte inferior de la pierna y el pie. Los nervios de la parte inferior de la pierna y el pie son los siguientes. Nervio ciático. Es el nervio más grande y largo del cuerpo. Va desde la zona del glúteo hasta la cadera, donde se ramifica en nervios más pequeños. El dolor de una lesión o compresión del nervio ciático se puede dispersar y sentir en la parte inferior de la espalda, la cadera y el abdomen. Su nombre es nervio ciático, no asiático, como muchas personas lo llaman. Nervio tibial. División del nervio ciático que pasa por detrás de la rodilla. Se subdivide y envía impulsos a la rodilla, los músculos de la pantorrilla, la piel de la pierna y la planta del pie, el talón y la parte inferior de los dedos. Nervio peroneo común. División del nervio ciático que se extiende desde atrás de la rodilla para rodear la cabeza del peroné hasta la frente de la pierna, donde se divide en 2 ramificaciones. Nervio peroneo profundo. También se conoce como nervio tibial anterior. Se extiende hasta la parte anterior de la pierna detrás de los músculos. Envía impulsos a estos músculos y también a los músculos de la piel de la parte superior del pie y a los lados adyacentes del primer y segundo dedo del pie. Nervio peroneo superficial, también denominado nervio músculo cutáneo. Se extiende hacia la pierna justo debajo de la piel y envía impulsos a los músculos y a la piel de la pierna, así como también a los dedos del pie, a la piel
de la parte superior del pie, donde se convierte en el nervio dorsal, también denominado nervio cutáneo dorsal. El nervio dorsal se extiende hacia arriba de los dedos y el pie, justo debajo de la piel, y envía impulsos a los dedos del pie y la piel de la pierna. Nervio safeno. Envía impulsos a la piel del costado interno de las piernas y pies. El nervio safeno comienza en el muslo. Nervio sural. Envía impulsos a la piel del costado externo y de la parte posterior del pie y de la pierna. Revisión del sistema circulatorio. El sistema circulatorio, también denominado sistema cardiovascular y sistema vascular, controla la circulación constante de la sangre a través del cuerpo por medio del corazón y los vasos sanguíneos. El sistema circulatorio está formado por el corazón, las arterias, las venas y los capilares que distribuyen la sangre por todo el cuerpo. El corazón es el órgano muscular en forma de cono que mantiene la sangre en movimiento dentro del sistema circulatorio. Con frecuencia se le denomina la bomba del cuerpo. La sangre circula de manera constante y continua desde el momento en que sale del corazón. Se distribuye en el cuerpo para llevar los nutrientes y el oxígeno y luego regresa a él para enviarlos a los pulmones y volver a llenarlos de oxígeno. Hay dos sistemas importantes en la circulación. La circulación pulmonar se encarga de llevar sangre desoxigenada a los pulmones para oxidarse y purificarse. Luego regresa esa sangre al corazón por la aurícula izquierda para que la sangre rica en oxígeno pueda transportarse al cuerpo. Y la circulación sistémica, también denominada circulación general, se encarga de transportar sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia todo el cuerpo y regresa sangre desoxigenada al corazón. Los vasos sanguíneos son estructuras en forma de tubo que incluyen las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. La función de los vasos sanguíneos es transportar la sangre hacia y desde el corazón y hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Los tipos de vasos sanguíneos más importantes para la cosmetología son arterias, tubos musculares y flexibles de paredes gruesas que transportan la sangre oxigenada desde el corazón a las arteriolas. La aorta es la arteria más extensa del cuerpo. Arteriola. Arterias pequeñas que llevan la sangre a los capilares. Capilares. Vasos sanguíneos diminutos de paredes delgadas que conectan las arterias más pequeñas con las vénulas. Los capilares llevan nutrientes hacia las células y recogen los desechos. Vénulas. Vasos pequeños que conectan los capilares con las venas, recogen la sangre de los capilares y la drenan a las venas. Venas. Vasos sanguíneos de paredes delgadas menos flexibles que las arterias. Las venas contienen válvulas con forma de taza que mantienen el flujo sanguíneo en una sola dirección y evitan que la sangre retroceda. Las venas transportan la sangre con desechos hacia el corazón y los pulmones para limpiarla y nutrirse de oxígeno. Las venas están ubicadas más cerca de la superficie externa de la piel que las arterias. La sangre es un fluido nutritivo que se desplaza a través del sistema circulatorio para suministrar oxígeno y nutrientes a células y tejidos y para eliminar de ellos el dióxido de carbono y los desechos. Existen aproximadamente entre 4 a 5 litros de sangre en el cuerpo humano. La sangre consta de aproximadamente 80% de agua. La sangre es de color rojo brillante en las arterias, a excepto de la arteria pulmonar, y rojo oscuro en las venas. Este cambio en el color se debe al intercambio de dióxido de carbono por oxígeno a medida que la sangre va pasando por los pulmones.
Este cambio en el color se debe al intercambio de dióxido de carbono por oxígeno a medida que la sangre va pasando a los pulmones y nuevamente con el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a medida que la sangre circula a través del cuerpo. Principales funciones de la sangre. La sangre realiza las funciones esenciales. Transporta el agua, el oxígeno y los nutrientes hacia las células y los tejidos del cuerpo. Retira el dióxido de carbono y los desechos que son eliminados por los pulmones, la piel, los riñones y el intestino grueso. Ayuda a equilibrar la temperatura corporal, protegiendo al cuerpo del calor y el frío extremos. Trabaja con el sistema inmunitario para proteger el cuerpo de toxinas y bacterias perjudiciales. Sella las paredes de los vasos sanguíneos dañados formando coágulos y evitando que se pierda aún más sangre. Arterias de la cabeza, de la cara y del cuello. Las arterias carótidas primitivas son las arterias principales que le suministran sangre a la cabeza, el rostro y el cuello. Se ubican a los lados del cuello y cada arteria se divide en una rama interna y externa. La arteria carótida interna suministra sangre al cerebro, los ojos, los párpados, la frente, la nariz, el oído interno. La arteria carótida externa suministra sangre a las partes frontales del cuero cabelludo, oreja, rostro, cuello y los costados de la cabeza. Dos arterias importantes que se ramifican de la arteria carótida interna son los siguientes. Arteria supraorbitaria, suministra sangre a la frente y los párpados superiores. Arteria infraorbitaria, suministra sangre a los músculos del ojo. Hay ramificaciones de la arteria carótida externa, la arteria facial, la arteria temporal superficial, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. La arteria facial también se denomina arteria maxilar externa. Suministra sangre a la región inferior del rostro, la boca y la nariz. Algunas de las ramificaciones más importantes de la arteria facial son arteria submentoniana, suministra sangre al mentón y al labio inferior. Arteria labial superior, distribuye la sangre al labio inferior. Arteria angular, suministra sangre al costado de la nariz. Arteria labial superior, suministra sangre al labio superior y a la región de la nariz. La arteria temporal superficial es la continuación de la arteria carótida externa y distribuye la sangre a los músculos de la parte anterior, lateral y la parte superior de la cabeza. Algunas de las ramificaciones más importantes de la arteria temporal superficial son: arteria frontal, suministra sangre a la frente y los párpados superiores. Arteria parietal, suministra sangre a los costados y a la coronilla de la cabeza. Arteria facial transversa, suministra sangre a la piel y al músculo macetero. Arteria temporal media, suministra sangre a las sienes. Arteria auricular anterior, suministra sangre a la parte anterior del oído. Arteria occipital, suministra sangre a la piel y a los músculos del cuero cabelludo y la parte posterior de la cabeza hasta la coronilla. La arteria auricular posterior suministra sangre al cuero cabelludo, el área detrás y encima de la oreja y a la piel detrás de la oreja. Las venas de la cabeza y el rostro y el cuello son: la vena yugular interna, se ubica a un costado del cuello para recoger la sangre del cerebro y partes del rostro y el cuello. La vena yugular externa, se ubica a un costado del cuello y transporta la sangre que regresa al corazón de la cabeza, el rostro y el cuello. Suministros de sangre hacia los brazos y manos. Las arterias cubital y radial son el principal suministro de la sangre de los brazos y las manos. La arteria cubital y sus numerosas ramificaciones abastecen de sangre al brazo del lado del dedo del meñique y la palma de la mano. La arteria radial y sus ramificaciones le suministran sangre al brazo del lado del pulgar y al dorso de la mano.
La arteria radial también lleva sangre hasta los músculos de la piel, las manos y los dedos, la muñeca, el codo y el antebrazo. Suministros de sangre en la parte inferior de la pierna y el pie. Las arterias más importantes que suministran sangre son la arteria poplitea, que abastece de sangre al pie. Se divide en dos arterias diferentes conocidas como la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. La arteria tibial anterior envía sangre a los músculos inferiores de la pierna y a los músculos y al pie de la parte superior del pie y a los lados adyacentes del primer y segundo dedos del pie. Esta arteria se extiende hasta el pie, donde se transforma en la arteria dorsal pedia. La arteria tibial posterior abastece de sangre al tobillo y la parte trasera de la parte inferior de la pierna. La arteria dorsal pedia abastece de sangre al pie. Como los brazos y la mano, las venas importantes de la parte inferior de la pierna y del pie son casi paralelas a las arterias y tienen los mismos nombres. Revisión del sistema linfático inmunológico. El sistema linfático inmunológico está compuesto por la linfa, los ganglios linfáticos, el timo, el vaso y los vasos linfáticos. El sistema linfático inmunológico elimina los desechos y las impurezas de las células y protege al cuerpo contra las enfermedades, ya que desarrolla inmunidades y destruye microorganismos que provocan enfermedades. La linfa es un líquido claro que circula por los espacios linfáticos del cuerpo. La linfa ayuda a eliminar los desechos y las impurezas de las células antes de volver al sistema circulatorio. El sistema linfático inmunológico está íntimamente conectado con el sistema cardiovascular. Ambos transportan flujos de líquidos como ríos por todo el cuerpo. La diferencia es que el sistema linfático inmunológico transporta la linfa, que eventualmente regresa a la sangre donde se origina. Los vasos linfáticos comienzan como tubos que se cierran en un extremo. Pueden encontrarse solos o en grupos que se llaman capilares linfáticos, tubos con un extremo cerrado que se originan en los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos son estructuras como glándulas que se encuentran dentro de los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos filtran los vasos linfáticos, lo que ayuda a combatir las infecciones. Las principales funciones de la linfa del sistema linfático inmunológico son transportar nutrientes desde la sangre hacia las células del cuerpo, actuar como defensor contra toxinas, bacterias y eliminar los restos que deja una infección como pus o tejido muerto. Retira los desechos de las células del cuerpo hacia la sangre. Proporcionar un ambiente líquido adecuado para las células. Revisión del sistema integumentario. El sistema integumentario está compuesto por la piel y sus órganos complementarios, como las glándulas sebáceas y sudoríparas, los receptores sensoriales, el cabello y las uñas. Es un sistema muy complejo que sirve de cubierta protectora y ayuda a regular la temperatura corporal. La palabra integumentario se refiere a una cobertura natural. Así es que podemos pensar que la piel como una cubierta protectora del cuerpo contra los elementos externos que encontramos diariamente, como los gérmenes, los químicos y la exposición solar. La piel también es resistente al agua. La estructura y el crecimiento de la piel se verán en el capítulo 7. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Revisión del sistema endocrino. El sistema endocrino es un grupo de glándulas especializadas que influyen en el crecimiento, el desarrollo de las funciones sexuales y la salud de todo el cuerpo. Las glándulas son órganos excretores que eliminan y liberan ciertos elementos de la sangre para convertirlos en nuevos compuestos.
Existen dos tipos principales de glándulas: las glándulas endocrinas, también denominadas glándulas sin conducto, glándulas como la tiroides, la pituitaria, que liberan secreciones hormonales directamente en el torrente sanguíneo. Las glándulas exócrinas, también conocidas como glándulas con conducto, como las glándulas del sudor y las glándulas sebáceas de la piel, producen una sustancia que viaja a través de pequeños conductos en forma de tubo. Las glándulas endocrinas y las hormonas que secretan afectan gran parte de todo el cuerpo. Las hormonas son secreciones como la insulina, la adrenalina y el estrógeno que estimulan la actividad funcional u otras secreciones del cuerpo. Las hormonas influyen en el bienestar sexual y muchas otras funciones. Las hormonas influyen en el bienestar de todo el cuerpo. Afectan el sueño, la digestión, el crecimiento, el desarrollo sexual y muchas otras funciones importantes. Como pueden ver, las glándulas endocrinas son tan importantes para nosotros como el cerebro. Las glándulas endocrinas y sus funciones son las siguientes. Glándula pineal. Desempeña el papel importante en el desarrollo sexual, el sueño y el metabolismo. Glándula pituitaria. Esta glándula afecta casi todos los procesos fisiológicos del cuerpo, el crecimiento, la presión arterial, las contracciones durante el parto, la producción de leche materna, las funciones de los órganos sexuales en hombres y mujeres y la función de la glándula tiroides y la conversión de alimentos en energía o metabolismo. Glándula tiroides controla la velocidad en la que el cuerpo quema energía, produce proteínas y la sensibilidad que debe tener el cuerpo hacia otras hormonas. El funcionamiento defectuoso de la glándula tiroides es frecuente y en algunas veces la cosmetóloga lo notará por los cambios en la velocidad de crecimiento o en la calidad o la textura del pelo o de las uñas. Revisión del sistema reproductor. El sistema reproductor incluye los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina en la mujer, y los testículos, la próstata, el pene y la uretra en el hombre. Se encarga de producir la descendencia y pasar el código genético de una generación a otra. El sistema reproductor produce hormonas, principalmente estrógeno en la mujer y testosterona en los hombres. Las hormonas afectan y cambian la piel de distintas formas. El acné, la pérdida de cabello, el crecimiento de vello facial y el color y la oscuridad de la pigmentación de la piel son algunos resultados del cambio y la fluctuación de las hormonas. Afortunadamente, los cosmetólogos tienen acceso a distintos productos y tratamientos que pueden tratar los problemas indeseables de esta naturaleza y ayudar a los clientes a sentirse más cómodos y confiados con ellos mismos. Este es un ejemplo más de lo importante que es su papel en la vida de los clientes.